Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Alanis, soy estudiante de la carrera de Profesorado Superior en Música con orientación en canto lírico en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Voy a presentarles mi proyecto integrador final. Comenzamos. Este proyecto se titula Feldenkrais y la voz, aportes del método Feldenkrais para la enseñanza del canto. Ha sido el tutor del mismo el profesor Martín Tello y el colaborador el licenciado Mariano Patín. El principal propósito de este proyecto es ofrecer una serie de recursos del método Feldenkrais para la enseñanza del canto en conservatorios. Como punto de partida, se presentó una definición global de la voz humana, es decir, que está integrada por una multiplicidad de aspectos que la definen, la constituyen y la modifican. Nuestra voz es un medio de expresión que comunica a los seres humanos y que se constituye como la expresión psicoacústica de la identidad de una persona a lo largo de la vida, a través de experiencias, de prácticas, de la herencia genética, y que es modificable mediante el aprendizaje y la educación. A cada instante, la voz, cuando es producida, hace intervenir a todo el cuerpo y además a la intención con la cual es creada, es decir, intervienen en esto su relación con el entorno y con las personas a quienes está dirigida. La voz guarda una estrecha relación con la función corporal. Es el resultado de la función corporal, es decir, de la acción coordinada de casi todo nuestro cuerpo. Podemos decir que la ejecución vocal es una actividad sensomotriz que no va a depender de la producción de poder muscular, sino más bien de actividades musculares coordinadas a través de la retroalimentación que brindan nuestras percepciones, nuestras sensaciones por medio de los órganos y de los sentidos. De esto se desprende que en todo desarrollo de la voz deba existir una reflexión en torno a los aspectos que atañen a la dimensión corporal, es decir, a la interacción y acción corporales del ser humano consigo mismo y con su entorno, a los procesos de desarrollo físico y motor. En este proyecto se realizó una revisión de la pedagogía vocal desde sus orígenes, problematizando el rol del cuerpo en el dispositivo de clase a lo largo del tiempo y analizando los modos de enseñanza del canto en instituciones de educación formal dentro de los distintos paradigmas educativos. Estos paradigmas se corresponden con los dos periodos que es posible distinguir dentro de la historia de la pedagogía vocal: la pedagogía vocal tradicional y la pedagogía vocal contemporánea. Vamos a conocer un poquito más sobre la pedagogía vocal tradicional. Comienza en el año 1795, año en que se funda el Conservatorio Nacional de París, que se instala como el paradigma monopólico de la enseñanza profesional de los músicos, es decir, se constituye como un modelo hegemónico. El modelo pedagógico empleado aquí es el modelo imitativo, o sea que se aprende por observación directa. El docente muestra cómo se canta un pasaje, una escala, una obra. Dice Violeta de Gainza, respecto a este modelo pedagógico imitativo, que los docentes forman a sus alumnos a su imagen y semejanza. Es de esta manera que uno, al escuchar a un estudiante de canto, puede determinar a qué docente pertenece, como si los docentes de canto se imprimieran en sus alumnos. La carencia de evidencia científica en esta época determinó que los profesores se centraran únicamente en el sonido resultante por desconocer los mecanismos de producción de la voz, y también las estructuras que conforman el instrumento vocal. De modo tal que el corpus pedagógico se compuso desde un saber hacer que se transmitía de docentes a alumnos, a partir de la tradición oral, empleando siempre una terminología personal para referirse a las cuestiones técnicas. Es un periodo en donde prevalecen las ideas de talento natural, de habilidades innatas, y alrededor de la voz una cierta aura mística por desconocer cómo es que se produce, y además, como ya mencioné recién, cuáles son las estructuras que conforman y constituyen el instrumento vocal.
una diferencia notable entre la voz y otros instrumentos. Este contexto era devastador para muchos estudiantes de canto. Basta con revisar los tratados de canto de la época. Encontramos uno que es el de Francesco Lamperti del año 1863. En las primeras páginas de este tratado de canto ya se puede ver la segregación que padecían muchos estudiantes y estas ideas de genio, sensibilidad innata propias de este periodo. Vemos acá una frase en la que se habla de facilidad natural, de repetir sonidos, de tener buena oreja, de que nos falte el don. Términos que ilustran con mucha claridad la ideología y el pensamiento pedagógico de este paradigma. Las referencias a la corporalidad dentro de la pedagogía vocal tradicional están ligadas únicamente a la postura ideal fija que debía adoptar el cantante para optimizar su rendimiento. Entonces se habla de un arquetipo postural que es rígido, en donde se debe inhibir cualquier movimiento para no perturbar la técnica, y poder acceder a una correcta mecánica respiratoria, denominada ya en esta época como apoyo, término sobre el cual numerosas investigaciones hablan que tiene casi tantas acepciones como profesores de canto existen, y que incluso es utilizado hoy día con definiciones opuestas o contradictorias, incluso en el contexto de una misma clase de canto. Entonces aquí el cuerpo está vinculado solo a lo técnico, es el soporte del aparato fonador, y se habla en los tratados de canto de la postura del soldado, ¿no? Vaya metáfora que se utiliza para facilitar un determinado sonido en los cantantes en esta época. La pedagogía vocal contemporánea comienza en el año 1950, año en el que comienzan a desarrollarse una serie de investigaciones con sustento científico para poder indagar en detalle cuál es el funcionamiento fisiológico orgánico del proceso fonatorio. Es una investigación interdisciplinaria en donde intervienen docentes de canto, especialistas en psicología de la música, ingenieros acústicos, médicos, antropólogos, sociólogos. Las referencias a la corporalidad hablan de una perspectiva funcional desde la cual poder comprender cuál es la relación entre el cuerpo y el sonido que éste produce. Entonces se entiende que todas las estructuras orgánicas de nuestro cuerpo van a intervenir de manera directa o indirecta en el sonido. La fonación compromete muchas acciones coordinadas, entonces todo nuestro cuerpo va a influir en el sonido vocal. El cuerpo deja de ser solo el soporte del aparato fonador. En este proyecto se analizaron las problemáticas vinculadas a la disposición de recursos didácticos y a la innovación metodológica existentes en el ámbito de enseñanza formal del canto. Para ello se presentaron estudios y una encuesta que han dado como resultado la persistencia en la utilización de prácticas pedagógicas tradicionales, ya que los docentes disponen de escasos recursos al momento de impartir sus clases, por lo que deciden continuar utilizando herramientas propias de un paradigma tradicional como la metáfora o la imitación. Entonces se presentó, en primer lugar, un estudio, una consulta que se realizó a docentes de toda la República Argentina, que realizó el Grupo de Investigación en Técnica Vocal de la Universidad Nacional de La Plata. El resultado de este estudio ha sido que los docentes, un porcentaje mayoritario, conoce el marco teórico de la pedagogía vocal contemporánea. Hablamos de las investigaciones que se iniciaron en el año 1950, o sea que ha habido grandes y numerosos avances en esto. Quienes lo conocen no lo consideran al momento de dar sus clases, ya que carecen de herramientas específicas para poder llevarlo a la práctica. En línea con este estudio, se realizó una encuesta a 20 estudiantes de canto
de instituciones de educación formal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, con el propósito de indagar en qué conceptualizaciones tienen sobre el cuerpo y el movimiento en su clase de canto, y también para conocer qué experiencia educativa están teniendo en estos contextos. Entonces, se les preguntó qué rol ocupa el cuerpo en sus clases. Unánimemente expresaron que su cuerpo es todo, que es el productor del sonido, que ocupa una parte fundamental. Contrario a esto, la mayoría considera que el trabajo con el movimiento y el cuerpo es escaso durante la clase y que sería beneficioso sumar algún otro tipo de propuesta. Una minoría manifiesta que no sería tan favorable sumar otra propuesta, ya que esto le quitaría tiempo de clase a la vocalización y al canto del repertorio. Sabemos que las clases en el conservatorio a veces no alcanza el tiempo. Sin embargo, estas respuestas nos permiten deducir que todavía el desarrollo corporal y la fonación son consideradas como instancias separadas, que no se desarrollan conjuntamente, más allá de entender que el cuerpo ocupa un lugar muy importante para la producción vocal. Tal vez podemos rastrear un origen de esta idea en un paradigma pedagógico más tradicional, donde a pesar de tener esta comprensión de que el cuerpo es muy relevante para la ejecución vocal, todavía sigue siendo el soporte del aparato fonador. Luego se les preguntó cómo se sienten corporalmente durante la performance. Muchos de ellos manifiestan sentirse más nerviosos, más tensos debido a la exposición. Sin embargo, cuando se les pregunta si experimentan la corporalidad de la misma manera durante la clase que durante la performance o instancia de concierto, muchos de ellos expresan otro punto como factor diferencial, que tiene que ver con la interpretación. Entonces, expresan, cuentan que la expresión y la técnica están disociadas, como si estuviesen ligadas a corporalidades distintas entre estos dos momentos, el de clase y el de la performance o el concierto. A partir de este estudio, esta encuesta, se abrieron una serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es posible realizar actividades de movimiento, actividades propioceptivas durante el canto, si se pueden sumar otras experiencias que conecten la interpretación y la técnica, también poder pensar si están tan separadas como parecen. Y por último, si podemos encontrar actividades originales, innovadoras, incluso que tengan origen en otras disciplinas que no sean la propia, para sumar a la clase de canto. Entonces, entendiendo que el cuerpo y el movimiento son indispensables para el desarrollo de los procesos cognitivos musicales, es que aquí se presentan una serie de recursos del método Feldenkrais para desarrollar en las clases de canto. El método Feldenkrais es un sistema pedagógico perteneciente al campo de la educación somática, que utiliza como medio del aprendizaje al movimiento y como educador a nuestro cuerpo, en tanto cuerpo vivido desde su interior en su totalidad. Vamos a entender un poco más qué quiere decir esta idea, esta última idea, al conocer más sobre la educación somática. El término soma originalmente quiere decir perteneciente al cuerpo. En la educación somática, soma quiere decir cuerpo viviente, que está experienciado y regulado desde su interior. Entonces, dicho en otras palabras, más simplemente, el soma es un proceso vivo que va a estar integrado por una multiplicidad de aspectos que se interrelacionan, en donde mente y cuerpo no están escindidos el uno del otro. Se rompe con esta separación, esta fragmentación. Entonces, este proceso vivo, organismo, está conformado por los aspectos sensorio-motor, propioceptivo, mental, emocional, kinestésico. Dentro de la educación somática existen otras disciplinas, además del método Feldenkrais, como
la técnica Alexander, Body Mind Centering, la técnica Tragreptonia, entre otras. A continuación vamos a ver un breve video que nos va a acercar visualmente a cómo se desarrollan las prácticas del método Feldenkrais de autoconciencia a través del movimiento. Vamos a verlo. Toque la nariz del lado izquierdo, el pómulo izquierdo. Toque la articulación de la mandíbula con el cráneo. E inspiren mientras siguen moviéndose. Las prácticas del método Feldenkrais consisten en consignas verbales que estructuran secuencias de movimiento que están ligadas al proceso evolutivo filogenético, es decir, a nivel de la especie, y ontogenético, es decir, a nivel individual en la temprana infancia. Por eso en el video recién apreciábamos un paralelismo entre ciertos movimientos que exploran los bebés durante sus primeras etapas de desarrollo motor y los movimientos explorados por los adultos y propuestos por las secuencias de movimiento del método Feldenkrais. Es así que se establece un profundo contacto con el sistema sensorio-motor, las funciones psicofisiológicas y los modos de aprendizaje orgánico. Nuevamente esta palabra, ¿no? Soma, organismo, cuerpo viviente, proceso vivo. Es a través de la reeducación del sistema nervioso, por medio del movimiento y de la atención dirigida, que podemos acceder a experiencias de autoconciencia. Autoconciencia, es decir, la comprensión de cómo hacemos lo que hacemos, de cómo nos movemos, pudiendo de esta manera reducir el esfuerzo y aumentar la calidad de nuestras acciones, explorar nuevas opciones, darnos un tiempo y un espacio para explorar nuevas opciones para actuar, y entonces así darnos la chance de aprender a aprender. Moshe Feldenkrais nace en 1904 en Europa del Este, es doctor en ciencias físicas y discípulo del fundador del judo Jigoro Kano. En un momento de su vida tiene una severa lesión en su rodilla, por lo que debe someterse a una intervención quirúrgica que no le daba garantías de recuperación. Es de esta manera que decide experimentar consigo mismo para poder, a través del movimiento, encontrar una manera diferente de reorganizarse y de funcionar íntegramente. Así es que comienza a desarrollar su propio método y a partir de los años 50 se dedica exclusivamente a esto, a esta tarea. Comienzan luego las formaciones profesionales del método Feldenkrais en todo el mundo. Hay dos modalidades del método, una es autoconciencia a través del movimiento, la que recientemente les presenté, sesiones grupales, encuentros grupales, guiados verbalmente, y la otra es integración funcional, encuentros individuales entre el practitioner y el estudiante, en donde el practitioner, con toques suaves, respetuosos, delicados, va estimulando y proponiendo nuevas formas de movimiento para explorar junto con el alumno. Lo que se hace a través de la práctica, al dirigir y redirigir la atención, es generar las condiciones más propicias para que nuestro sistema nervioso pueda funcionar en un modo no compulsivo y automático. Entonces, de alguna manera se inhiben nuestras reacciones compulsivas y habituales. Nuestros hábitos, que son automáticos, de los cuales no tenemos conciencia la mayor parte del tiempo. Entonces así, como mencionaba recién, se puede dar un tiempo, un espacio de exploración de nuevas opciones que van a nutrir un funcionamiento más específico y diferenciado, y que nos van a permitir acceder a nuevos patrones de respuesta para nuestra parte no voluntaria, para nuestra parte subconsciente, que es la que va a elegir la mejor opción, la mejor alternativa, ante
cada situación. Esto se logra solo a través del movimiento, en donde la autoconciencia, la percepción de pequeñas diferencias son el proceso central del aprendizaje. Los principios y características del método Feldenkrais y de cómo desarrollar estos movimientos tienen que ver con lo siguiente: que estos sean realizados con el mínimo esfuerzo requerido, con suavidad, con lentitud para poder observar nuevas opciones, para poder observar cambios y todos los detalles que se presenten, incluso identificar nuestros hábitos, y siempre hacerlo dentro del rango de la propia comodidad. Es decir, no como un estándar de cómo debe realizarse un movimiento, sino cómo es para cada uno, siempre guiado desde el placer y la comodidad. Así es que se genera un contexto de confianza para el aprendizaje, donde el alumno, el estudiante puede sentirse más seguro y puede experimentar el respeto por sí mismo. Esta característica de realizar las acciones, los movimientos con el mínimo esfuerzo, cumple con la ley psicofísica de Weber-Fechner, que enuncia lo siguiente: el mínimo cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud de un estímulo. Dicho más simplemente, de una manera un poco más fácil, el estímulo y la sensibilidad son proporcionales, por lo cual, cuanto más mínima sea la fuerza que aplicamos en una acción, tanto mejor será la percepción y la regulación que podamos tener de ella. En este proyecto se presentaron 4 propuestas para desarrollar en las clases de canto, con los aportes sobre cómo guiarlas y organizadas como secuencias didácticas. Estas 4 secuencias tienen una duración estimada de entre 5 y 15 minutos y están organizadas para que se lleven adelante en conjunción con la práctica vocal, es decir, con la vocalización o con la interpretación de una obra o de un fragmento de una obra. Vamos a conocer más en detalle estas 4 propuestas. En la secuencia didáctica número 1 se intenta nutrir un tipo de respiración más global y profunda para una función vocal más eficiente. De esta manera se intentan explorar las relaciones complejas que existen entre la musculatura postural y la musculatura que se encarga de los movimientos de la respiración, pudiendo encontrarnos con un tono más eficiente para lo que será la tendencia inspiratoria durante la fonación. Así se puede profundizar en el conocimiento del sistema respiratorio y diferenciar los movimientos de las estructuras que lo componen. Esta experiencia comienza con una vocalización que puede ser modificable según cada docente lo considere. Comenzamos acostándonos boca arriba y percibiendo nuestro estar en el piso. Luego se explorarán distintos movimientos entre el pecho y el abdomen y se jugará con la coordinación entre los mismos. Se finaliza cantando nuevamente la vocalización del inicio para poder apreciar si ha habido cambios y luego con el respectivo cierre de la evaluación y la autoevaluación con preguntas sobre los movimientos, sobre las sensaciones y sobre cómo poder conceptualizar lo recientemente experienciado. En la secuencia didáctica número 2 se intenta experimentar una mayor liberación del sonido vocal, explorando las relaciones entre los movimientos de la cabeza, los ojos, el cuello y los hombros. De esta manera se puede acceder a sensaciones de mayor despliegue de nuestro tracto vocal, esencial para la resonancia de la voz. Esta secuencia comienza de pie, explorando movimientos de giro de la cabeza hacia la derecha y volviendo hacia el centro. Se van incluyendo durante el desarrollo de la misma ciertas restricciones que son típicas de las secuencias de movimiento de Feldenkrais para poder generar diferenciaciones en los movimientos. Finalmente, se cierra esta secuencia cantando, coordinando uno de estos giros con la inspiración y la fonación. Sobre esta secuencia vamos a ver un breve video que nos va a acercar visualmente a cómo podemos desarrollar alguna de estas actividades, sea de manera remota o presencial. Fue realizado con 2 estudiantes de canto del ciclo superior del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla en encuentros diferentes.
Ellos propusieron la interpretación de una obra vocal, que la cantaron al inicio y también al final, donde pudieron apreciar algunas diferencias luego de experimentar con la secuencia de Feldenkrais. Vamos a verlo. Torna il tranquillo al mare, torna il zeffiro al prato, l'aurora mentre il sole fa dolce invito, è un ritorno delle dì che pria partito. Torna le brine in terra, tornano al centro i sassi e con Hör ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang. So will mir die Brust erspringen. Párate cómodamente con los pies en un ancho de hombros. Inicia un movimiento de tu cabeza para ir a mirar hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso, hacelo lento, suave y cómodo. Intenta abrir y cerrar la boca, suavemente. Observa si estás respirando, cómo estás respirando cuando haces este giro. Te das una pausa. Ahora vamos a jugar con una restricción, que va a ser tu cabeza va a permanecer hacia el frente y van a ir hacia la derecha y volver los hombros. Sentí cómo es esto de ir solo con los hombros y cómo se siente en el cuello y en la cabeza. Sentí tu respiración. Dejando tu mirada en ese punto, vas a girar con la cabeza hacia la derecha y volver al centro. Intenta evitar cualquier agotamiento de la vista, teniendo siempre como herramienta poder achicar el movimiento. Se siente igual hacia un lado que al otro, hay un eco de este movimiento que parte en la cabeza en alguna otra zona del cuerpo, que antes tal vez no era tan evidente. Mientras lo haces, abrí y cerrá la boca. Hacia el lado derecho vas a inspirar girando y cuando volvés cantás. torna il zeffiro al prato, l'aurora mentre il sole fa dolce invito. È un ritorno delle dì che pria partito. ¿Percibiste que por más mínimo que sea, algún cambio al girar la cabeza al inicio y al final de la secuencia? Hubo un cambio en la postura del cuello que yo me di cuenta cuando hicimos lo de los ojos, porque se me acomodó, o sea, fue al principio como con un cuello un poco inclinado, con la cabeza inclinada, entonces cuando corregí, ahí me di cuenta que así estoy más relajada y que así me siento más cómoda. Toda esa inspiración me ordenó un poco la respiración, me organizó la respiración y permitió también que el tracto vocal tenga un despliegue más amplio y con más libertad, no tan rígido. Bien. Sino que es una apertura con naturalidad, no desde el tironeo. Dort löst sich auf in Tränen mein übergroßes Glück. Bien, aparecieron un montón de cosas, un montón de sensaciones distintas y percepción de sonoridades también distintas, otras posibilidades de sonido. Después del trabajo, cuando la volví a cantar, sin dejar de tener ese carácter, me permitió conectarme distinto con toda la tesitura de la obra, que tampoco está... Torna il tranquillo al mare, torna il zeffiro al prato, l'aurora mentre il sole fa dolce invito, è un ritorno delle dì che pria partito. ¿Cómo fue cantarla esta segunda vez? Hay un pequeño cambio que es como un asentamiento, o diría yo, no sé, como un eje que la he sentido de una manera más centrada, más equilibrada. Es una primera sensación, por lo tanto a mí me gustaría seguir indagando porque me apareció como en una altura y
a la otra hay que proyectar, o sea, hay que trabajarlo todavía. O sea, en un registro hay un pequeño cambio en esta, bueno, sí, en lo céntrico que siento la columna. Sí que lo sentí con más espacio. La pelvis es un centro muy importante para todo nuestro esqueleto. Recordemos que la columna vertebral tiene su base en la cintura pélvica, por lo cual la alineación de la pelvis va a determinar una reducción o una ampliación de nuestra capacidad vocal. Lo que se intenta explorar aquí son las relaciones entre los movimientos de la pelvis, del pecho y el tórax y nuestro cuello, cómo van irradiando o qué ecos de movimiento se van desencadenando desde la pelvis hacia todas estas otras zonas y estructuras. Se propone que se realice sentado, puede ser también en el piso. Así se comienzan a explorar movimientos con las caderas y con la pelvis. Llegado un momento, se combina, se coordina uno de estos movimientos con la inspiración y se canta. Así hasta llegar al final. Por supuesto que en el medio se proponen las pausas necesarias para poder apreciar cambios. Hacia el cierre, una evaluación y autoevaluación con preguntas sobre la aparición de las relaciones entre los distintos movimientos y las distintas zonas de nuestro cuerpo, sobre la percepción de la respiración, entre otras. En la secuencia didáctica número 4 se intenta ampliar los movimientos y las sensaciones de la lengua al moverse para desarrollar sensaciones de mayor despliegue del tracto vocal y de mayor soltura en su descenso de la mandíbula. Recordemos que la lengua, hay bibliografía que sostiene que es un modelador del sonido por sobre la laringe, con lo cual tiene una parte muy importante para nuestra voz. Entonces se intentará explorar con esta secuencia el tono relativo de la lengua. Se comienza realizando una vocalización y luego se experimenta con la sensación de apertura y cierre de la boca. Se desarrolla la secuencia, finalizada esta actividad, se vuelve a abrir y cerrar la boca, intentando percibir si han habido cambios. Luego se vuelve a cantar. Como cierre, las preguntas sobre los movimientos, las sensaciones, todo lo que fue apareciendo. Ahora nos resulta clara la gran importancia que desempeñan el rol del cuerpo y el movimiento en los procesos de aprendizaje y de construcción de sentido musical, que son indispensables para poder desarrollar nuevas estrategias didácticas en pos de la interpretación. Entonces, la formación de un cantante docente debe entenderse abarcando una complejidad en la que convergen aspectos performativos, performáticos, que involucran una multiplicidad de aspectos como la ejecución musical, la interpretación literaria, gestual, escénico-teatral, entre tantas otras. Entonces el cuerpo y la voz necesitan de un espacio de exploración, de experimentación, de desarrollo de la curiosidad. Pensar en un nuevo paradigma educativo requiere de establecer diálogos entre los contenidos, las maneras de enseñar, los avances en pedagogía y en ciencias cognitivas. Un nuevo paradigma educativo es considerar al cuerpo instrumento como una unidad que necesita y merece un abordaje amplio dentro del espacio clase, para que los estudiantes puedan acceder a acciones propias y recursos personales, y diversas formas de objetivar la experiencia para el rol docente y de subjetivar la evidencia. Este proyecto intenta abrir puertas en torno a lo que es la pedagogía vocal, para que de manera colectiva, comunitaria, podamos encontrar métodos novedosos, actividades innovadoras, originales. Se entiende así que la interdisciplinariedad es clave para repensar y transformar nuestras prácticas y para fortalecer la calidad educativa. Entonces, este proyecto es una invitación a seguir trabajando en equipo, en proyectos integrados, donde se puedan establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento, como fue aquí la presentación del método Feldenkrais de educación somática para la enseñanza del canto en conservatorios. Muchas gracias.
Bien, bueno, superada la visualización del video, podemos empezar a abrir el diálogo con la mesa evaluadora. Están por ahí la profesora Rosana Ricé, el profesor Santiago Bevilacqua y la profesora Florencia Siliberto. ¿Están? Sí, estamos, ¿no? Buenas tardes a todos, ¿cómo Bien, están? los contaron más tardes. Ellos son los docentes que forman parte de la mesa evaluadora y también están presentes Martín Tello, que es el tutor de Rocío, y no sé si ha entrado el licenciado Mariano Patín. Está Bien, bueno, los dejamos en conversación con Rocío Mariano Patín. Y éxitos. Está el licenciado, sí, lo vi. Sí, ahí está Mariano. ¿Estás por ahí, Mariano? Algo sucede con su sonido, Mariano, y no lo podemos escuchar. Fantástico. Sí, Mariano, pero lo veo sonreír. Mariano me había avisado previamente. Me había avisado previamente, Mariano, que tal vez estaba con algunos problemas de sonido. Así que, bueno, no te escuchamos, Mariano. No. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Rocío, por tu presentación, por tu trabajo. La verdad que da cuenta de una formación y una trayectoria muy interesante, muy rica, muy valiosa. Y te felicitamos, te felicito personalmente por llegar a esta instancia. En tu trabajo pude ver, bueno, un montón de desarrollos, y a mí, como docente del campo de las prácticas, me interesa preguntarte o que me cuentes, ¿no? ¿Qué desafíos o qué posibilidades ves en este método para la enseñanza del canto en otros niveles? Porque es tan interesante y tu trabajo apunta a la formación del canto en los conservatorios de música, pero digo, acá hay una puerta de entrada que nos va a habilitar a un montón de prácticas en otros niveles y me gustaría saber qué opinas vos, qué reflexiones pudiste esbozar durante este proceso, ¿no? Sí, sí. Me parece que hay un concepto que se repite a lo largo de todo el proyecto y que para mí apareció más claramente al realizar toda la presentación tan sintética, que es el de integración, ¿no? De aprendizaje integral. Un aprendizaje somático que es desde adentro, desde la conciencia de sí mismo, del cuerpo, experienciado desde el interior, y ese desarrollo de conciencia me parece que es aplicable a cualquier aprendizaje, ¿no? Creo que habla de una manera de aprender, que es una manera integral, integrando todos los aspectos que constituyen a la persona, ¿sí? El aspecto emocional, mental, cómo piensa, su fisiología, cómo se mueve, ¿sí? El aspecto kinestésico. Así que sí, considero que se puede orientar en otros niveles de enseñanza de la misma manera, ¿no? Con la guía, dirigiendo la atención, estimulando ese diálogo interno. Que bueno, en el proyecto yo lo expreso en un momento. En el caso de una clase es un diálogo que tiene dos direcciones, ¿no? Interno para con uno mismo y también para con el docente. Eso me parece muy interesante y que es transversal al aprendizaje de cualquier actividad. Gracias, Rocío. Pienso que hay un montón de métodos musicales a los cuales nosotros hemos transitado, que están pensados para la educación musical y que esos métodos musicales, junto a este método de canto, pueden llegar a generar, ¿no?, una propuesta mucho más enriquecedora y valiosa, así que sí. Te agradezco. En este caso, sí, dale. Algo muy particular de lo que es el método Feldenkrais es el medio para el aprendizaje y para la mejora y la investigación de uno mismo, el movimiento. Eso es, no hay que dejar de aclararlo, ¿no? Que es fundamental.
podría ser el movimiento también en otros niveles, ¿no? Que bueno, se implementa no con el método Feldenkrais, pero se utiliza el movimiento para el aprendizaje musical. Sí. Buenísimo. Lo otro que te quería preguntar, y como última pregunta, por lo menos de mi parte, seguramente mis colegas van a hacer alguna consulta, es ¿qué cuidados crees que tenemos que tener al abordar este método en la fragmentación del espacio de la preparación vocal y todo lo que tiene que ver con la vocalización y la interpretación, ¿no? Esta cosa Sí. que por lo general está muy separada. Por un lado Claro. está la preparación vocal, el entrenamiento, el ejercicio, esa palabra muy tradicional en las clases, y por otro lado está la obra, el repertorio, la práctica estética, la práctica artística. Bueno, tal vez vos que estuviste investigando sobre este método y desarrollando toda una propuesta, ¿qué cuidados, ¿no? O qué desafíos tenemos para llevar adelante este tipo de estrategias? A mí me parece nuevamente, ¿no? Esta palabra, la de integrar, intentar que las actividades que proponemos no estén fragmentadas, ¿no? Que no se fragmente la respiración, la fonación, el movimiento, lo expresivo, hacer un abordaje más, sí, inclusivo de todo eso en una actividad. En este caso, en las 4 propuestas que yo presenté en el proyecto, se propone cantar durante el desarrollo de la secuencia, durante la exploración y la experimentación de la secuencia, ¿no? Hay puntos de unión en donde eso coincide y está unido. Yo propuse algunas vocalizaciones, aclaré en algunos casos que esas vocalizaciones quedan a consideración del docente, y que también puede ser la interpretación de una obra o del fragmento de una obra, como se vio en el video con los 2 estudiantes de canto del conservatorio. Y otra cosa que me parece interesante que tiene que ver con esto es que como la mejora, en este caso a través del movimiento, es en tantos aspectos que están integrados, como el campo expresivo de la persona no se va a ver modificada también, ¿no? O su disponibilidad para la comunicación, para su desempeño en esta actividad que es la de comunicarse a través del canto. Gracias, Rocío. Bueno, No, de nada. felicitaciones otra vez y dejo el espacio para mis colegas. Adelante, Florencia, si querés saludar como representante del área del movimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente felicitarte, Rocío. Bueno, estoy muy vinculada a todo lo que decís. Resonó mucho en mí, porque bueno, vengo del área de la expresión corporal, que trabajamos también sobre esta técnica de autoconciencia. Así que bueno, no me es ajeno todo lo que dijiste. Desde ya decirte que me pareció muy bello, tu bello y coherente desde la objetividad, pero también desde la subjetividad, decirte porque es lindo leer y que se siga apostando a esta integración, esta mirada holística. Vos pusiste visión y yo reapuesto con la mirada holística integradora, y que no sea ese momento de relajación, rescato esas frases tuyas, ¿no? Por otro lado, decirte te estoy remarcando lo positivo, porque también, hablando de que estamos formándonos y desde lo pedagógico, esta mirada filosófica, holística, integradora, también ve lo positivo. Entonces, remarcarte que me parecieron coherentes las secuencias que tomaste, ¿no? Desde la respiración, el cuello y la voz,
sonido, lengua y mandíbula me parece genial, y la lengua como continuidad de la columna es maravilloso, es como algo que me interesa mucho trabajar. Después hablas de la pelvis como centro de poder, y realmente es un centro donde se irradia y se proyecta hacia las extremidades. Entonces, qué maravilloso eso, no solamente como profesores, como seres humanos, como también, me imagino, profesores que están formando artistas, pero también seres humanos, ¿no? Poder afianzar estos conocimientos de auto y de uno mismo. Así que, bueno, felicitarte desde este lugar. Después rescatar lo biológico, porque por eso ese bebé, ¿no? Rescatar lo biológico y la reeducación del sistema nervioso como áreas de conocimiento. Realmente el arte es un área y un campo de conocimiento, como rescatar eso. Y bueno, y ahora mi pregunta, no sé si no tiene que ver con, espero que no sea cholulaje para romper un poco el hielo, pero ¿cuál es tu acercamiento con el Feldenkrais? Sí. ¿No? Esa es por un lado, y la otra es, ¿viviste o observaste esta problemática? Sí, bueno, desde ya que la elaboración de este proyecto está vinculada con una experiencia personal, ¿no? Con un tránsito personal en la institución y también en otros espacios de aprendizaje. Bueno, por eso es un cierre. Después, en un momento de mi formación empecé a experimentar más en profundidad, porque conocía de oído estas nuevas perspectivas de aprendizaje, estos nuevos métodos tan novedosos, que comencé a indagar en las clases con Mariano, en las clases con Rosana, y de ahí, bueno, se abrió una puerta hacia un camino que como vos decías antes, hablando de vos, abracé y bueno, me es difícil pensar el aprendizaje sin tener en cuenta esos conocimientos. Sí, y a mí me parece muy interesante que se estudien las pautas de aprendizaje desde el sistema nervioso. Feldenkrais lo dice y en el proyecto está, todo aprendizaje tiene lugar en el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vamos a desconsiderarlo al realizar y llevar adelante una propuesta pedagógica como profesores, como docentes, ¿no? Me parece que todos, sería genial que todos acudamos cada vez más a todo el desarrollo que hay en las ciencias cognitivas, en la psicología de la música, ¿no? Y en otras disciplinas. Bueno, creo que por ahora estamos bien. Nada, hice un par de síntesis y siempre rescatando el trabajo, ¿no? Muy buena síntesis de toda una formación que da para seguir ampliando. Sí, y sin como duda. vos decís, siempre abrimos puertas. Eso es interesante. Gracias. Gracias, Florencia. Bueno, creo que indagando un poco acerca de cómo volver breve, un corolario, una conclusión de lo que hemos vivenciado, me cuesta mucho quitar la emoción que me produce, dado que justamente acompañé a Rocío en su última etapa de formación en el conservatorio, con lo cual me siento implicada muy especialmente. Me regocija que haya podido enriquecer su tarea, su experiencia, que haya tenido
enorme capacidad de ser curiosa, de ser innovadora consigo misma y de desafiarse, que creo que ese es el término, desafiarse y desafiarnos, y desafiar a lo que es el discurso académico musical, institucional, al tomar este tema, esta temática tan apasionante como lo que lo es el método Feldenkrais. Realmente me emociona notablemente poder estar compartiendo este momento con todos ustedes y con ella especialmente. Agradezco que haya sido Mariano quien le haya dado su respaldo, su mano, su palabra, su experiencia, su conocimiento. Y por supuesto, a quien conozco desde la institución y también me produce un enorme orgullo que sea Martín, quien la haya también asesorado y acompañado en todo este proceso que es sumamente profundo. Por eso vuelvo al principio, no hay palabras que puedan brevemente expresar todo lo que hay por detrás de este trabajo, que tiene una innumerable cantidad de aspectos que han sido considerados, contenido, propuestas. Quisiera rescatar muchísimo, vivenciando la institución desde el adentro. Yo también he estudiado y me he formado en institución y por fuera de ella, y me he entregado a lo largo de mucho tiempo a la enseñanza. Entonces quiero rescatar y poner aquí adentro de esta conclusión o de este comentario la posibilidad generosa que tenemos quienes hacemos humanamente, quienes construimos, trazamos las redes internas en la institución desde todos los lugares que se la pueda contemplar, tener la generosidad y la posibilidad de aportar. Y creo que frente a la institución educativa, a la formación académica musical, se tienen más bien previsiones, prejuicios, quejas, diferencias, y entonces rescato la posibilidad del aporte, ¿no? De la posibilidad de dejar una huella, un aporte, algo auspicioso, un diálogo, una posibilidad de aprendizaje continuo, permanente, entre todos los que conformamos, todos los que somos actores, desde la situación más íntima, que es la situación áulica, la de todos los días, la del encuentro alumno, maestro, maestro, alumno, la del encuentro entre los pares, quienes van a hacer música adentro de un aula o de una situación de concierto. En fin, creo que nos pone en contacto con nosotros mismos, y que esto es lo que se ve detrás de este trabajo, Rocío. Por eso te felicito y me emociona y me cuesta no olvidarme de todo lo que quisiera expresarte en este momento. Es desafiante también como propuesta este trabajo, porque hay algo muy, muy importante que es necesario repensar, y es la formación académico-musical específica de cada uno de los instrumentos. Entonces, ahí quisiera agregar que al poner como actor principal al cuerpo en la experiencia, o como experiencia somática alrededor de quien hace música, de quien se forma como instrumentista más allá del canto, ponerlo al cuerpo como protagonista
es también desafiante y es hora de que el relato, ese relato que se construye en cada una de estas instancias académicas, ese relato que tiene que ver con el contenido, con los objetivos, con la construcción de una terminología alrededor de la situación musical y de ejecución musical, es importante reconsiderar ese relato desde muchos puntos de vista, pero yo quisiera sostener que la corporalidad es inherente a la experiencia viva de la música. Entonces, aquí nos acompañan maestros que tienen que ver con la formación pedagógica y didáctica de quienes van a ser profesores y se están formando como profesores en cada una de las áreas musicales, ¿sí? No solo los cantantes, hoy nos toca hablar de los cantantes. Es necesario construir un relato que involucre al cuerpo como tal, a la corporalidad. Todavía en el ámbito institucional vemos una gran fisión entre el cuerpo y la voz, entre el sonido y la persona, entre la música y el cuerpo sonoro. Y es hora de ponerle lazos, encuentros, razones de ser, y que son tan infinitos y tan prometedores como uno quiera nutrirlos. Y desde, como hemos visto, hoy hablamos del método Feldenkrais y de tantísimos otros aportes, disciplinas, todos quienes toman al soma, al cuerpo somático, como eje central. Todas las técnicas vocales están atravesadas por un relato, por un discurso. Vemos que necesitamos construir y que cada persona y que cada profesional de la voz necesita construir entonces su propio relato. No quisiera extenderme, pido disculpas por haber tomado unos minutos que tenían que ver con esta amplia emoción que me embarga y este amplio eco que deja en lo personal, lo siento así, este trabajo que te veía, Rocío, hasta serena serena en tu quehacer, en tu presentación, pero con eso por detrás de que nos toca a todos, es querer brindar todo aquello que anda dando vueltas y respalda nuestro estudio, ¿no? Se te veía inquieta por seguir por más. Eso es lo que me parece que también es un gran aporte a la institución. Te quería finalmente preguntar o invitar a que te preguntaras cuánto, vos hablaste de cierre, el profesor Bevilacqua también te hacía alguna pregunta o mismo Florencia desde su lugar del movimiento. ¿Cuánto hay de la Rocío primera persona, de la Rocío que también forma parte de una institución, de esa Rocío que se vislumbra o que se proyecta hoy por hoy como cantante, como maestra, como indagadora? ¿Cómo se vinculan todas esas partes de vos misma o esas versiones a lo largo de todo este proyecto? ¿Cómo las has conectado? Compleja me resulta la pregunta.
Me voy a tomar unos minutos para pensarla. ¿Cómo las conecté? Sí. En realidad es como si estuviesen unidas, no, no hay posibilidad de conexión porque no están separadas, entonces no hay que establecer conexiones entre ellas. Es como si estuviese ya todo formando parte de uno. Y sí, tu pregunta me hace volver a esta cuestión de la conexión con uno, justamente. Sí, eso, el estar conectado con uno internamente, en un diálogo permanente, con todo lo que vamos experimentando como docentes, como estudiantes, como intérpretes. Como si todos esos territorios estuviesen, sí, todo el tiempo entrelazados, intercomunicados. Se van asociando. Es una pregunta que igual me la voy a quedar, la voy a seguir pensando, por supuesto. Pero ahora reflexiono eso, respondo eso, sí. Muy bien, muchas gracias. Quisiera, no sé si los medios técnicos permiten que Mariano pueda compartir una reflexión con nosotros y también el profesor Martín Tello. En relación a esta linda tarea que les ha cabido de acompañarla a Rocío. Bueno, me parece que no, Mariano no puede por el sonido. Bueno, ¿me escuchan a mí ahí? Nada, agregar que para uno, si bien como decía Sebastián en la presentación, es un arduo trabajo que ya los docentes tenemos, ¿no? Aparte de las clases, es un trabajo que uno decide acompañar por vocación, por gusto, por acompañarlos en este trayecto final. Es como un orgullo a veces que se acerquen estudiantes y te pidan tu asesoramiento, tu compañía, tus aportes, pero es un espacio que yo rescato de total intercambio y aprendizaje mutuo, ¿no? Por eso uno toma a veces el desafío y decide invertir ese tiempo y ese acompañamiento, porque desde el momento uno en donde empieza a germinar la idea y se le empieza a dar forma y uno empieza a recortar el tema, en ese intercambio con un colega que está, un estudiante que está a minutos de ser colega, ¿no? Que ya tiene toda una formación atrás, que se formó en otro momento también que uno, entonces ahí se da un intercambio que es súper enriquecedor y es de un alto aprendizaje para todos los involucrados, me parece. Y en esa búsqueda, en ese ida y vuelta, en ese ir y venir, plantear temas, descartar otros, buscar, profundizar, orientar, guiar, me parece que es donde se da también el disfrute y el acompañamiento, por lo menos de mi rol. Y también, bueno, en principio ya la felicité muchas veces a Rocío, pero adhiero a las palabras de los tres profes. Es impactante y es un orgullo y es emocionante, comparto las palabras, de verla a Rocío, recordarla en la primera materia que compartió conmigo, que vino de estudiante, que nos conocimos, y el crecimiento, ¿no? Yo cuando veía el trabajo final y el video terminado, y con la total responsabilidad y entrega que a Rocío le llevó mucho tiempo y ella misma decía, no, yo quiero estar segura y entregarlo cuando esté bien. Ver los avances, a veces yo tampoco podía expresar como ese impacto, ¿no? De decir, wow, y hoy viéndola acá hablar y el video terminado, que también tuvo su ida y vuelta,
es como un orgullo ver a una profesional parada, hablando, con una postura, con sus ideas propias, con un montón de habilidades desarrolladas y muchas más que todos seguimos desarrollando porque esto no se termina con un título. Así que bueno, mucha alegría y mucho orgullo, que me parece que la institución también se está poniendo al hombro esto del PIF, que está nuevo para los planes nuevos, que arrancamos desde un no saber. Bueno, yo fui uno de los primeros ahí en la carrera de producción musical didáctica, fui el primer PIF que entregó y no sabía que estaba entregando, más o menos. Bueno, por suerte mi tutor ahí me acompañó, era nuevo el plan y todos los que vinieron, y en cada PIF que yo participo, ya sea de público, de tutor o de mesa evaluadora, veo una búsqueda, veo un crecimiento, veo una intención de la institución también de contener y de orientar en este proceso, que es totalmente distinto a los otros espacios formativos que tienen los estudiantes, ¿no? Y por eso yo puse también mucha energía, porque veo esto, que de este espacio aprendemos todos, aprende la institución, aprendemos los profesores que participamos y los estudiantes. Y yo la veo a Rocío antes de arrancar el PIF y la veo hoy y le sigo encontrando sentido al PIF, porque digo, es otra estudiante y es otra profesional, y se va a recibir otra profesional con otras herramientas, y eso me parece muy positivo. Así que valoro eso y nada, la vuelvo a felicitar a Ro y agradecerle por elegirme y llamarme para acompañarla, y la felicito por el intercambio, también el lugar de ella de respeto, de recibir mi guía, mi orientación, mis sugerencias, con una mirada totalmente crítica. Así que bueno, nada más que felicitarla. Y agradecer a la mesa evaluadora por las preguntas y las palabras y la valoración del trabajo, y valorar el esfuerzo y el tiempo que lleva, que ya no recuerdo, Rosy, vos podés decir el tiempo, pero mucho tiempo, ¿no?, que estamos con este proyecto. De elaboración del proyecto, sí, hubo postergaciones por el contexto que todos conocemos, así que muchos meses. Desde que... ¿Agregar algo? Rocío, bueno, desde la dirección, mis más grandes felicitaciones por tu exposición, tu soltura y tu gran aporte. La verdad que es un gran aporte, sobre todo para el avance en la educación musical. Porque si bien tu trabajo se versó sobre el tema vocal, te puedo asegurar que yo como pianista es fundamental todo lo que dijiste. Así que, bueno, es como que nos permite un replanteo a todos los docentes que desarrollamos esta disciplina de enseñar, un gran aporte. La verdad, te felicito desde la dirección, bueno, de mi parte, que soy el vice, y bueno, de Marcos también, que bueno, en este momento no puede estar presente. Gracias. Te agradezco mucho, Claudio, tus palabras. El licenciado Mariano Patín va a hacer un pequeño comentario, lo vamos a mediar por teléfono. A ver. Un segundo. Hola, Mariano, te escucho. A ver, te pongo en altavoz. Se te escucha muy bajito. Bueno, es todo lo que puedo hacer. Ahí está, se escucha mejor. Bueno, buenísimo. Disculpen esta divergencia con la técnica, pero algo pasa con Meet y mi computadora que no sé qué pasa con el sonido. Bueno, ahora sí. Primero felicitarte mucho. También, como decía Rosana, me emociona mucho verte, escucharte y poder sentir este cambio en la perspectiva educativa que toma el cuerpo Soma como eje del aprendizaje. Y estoy de acuerdo con un montón de aspectos y de descripciones que han hecho los colegas acá. Tomo lo que dijo Claudio como pianista. Todo mi recorrido en las investigaciones
somáticas de mis conflictos con el piano. Yo era pianista, alumno de Perla Brugo, del maestro Camaglio, del maestro Antoniazzi, y todos mis conflictos en torno a mi relación con el piano me hicieron indagar y buscar mucho en otros campos de la producción, de la experiencia y de las prácticas. Hice desde el sistema de Fedora, Aberasturi, Eutonía, Tai Chi, Feldenkrais, Yoga. Y entonces encontrarme finalmente después de todos estos años, diría casi 40, que una propuesta como esta es expuesta institucionalmente, me parece de un valor inmenso. Como dijo Rocío, me voy a sacar esto porque me molesta un montón la reverberancia. Que sea a través de la voz, creo que es una circunstancia. Es a través de la voz porque Rocío es cantante, porque hizo toda su formación como cantante, pero es un proceso y un instrumento de conocimiento que toca cualquier campo de la práctica de cualquier persona, sea músico o no, pero en el campo de la música muy especialmente. Porque si hay un aspecto fundamental que tenemos los músicos y que es muy importante desarrollar y muy complejo desarrollar, es la capacidad de percibir pequeñas diferencias. Y que es a través de lo cual cualquier persona, pero más un músico, puede desarrollar su práctica y su eficiencia y su posibilidad de comunicación. Y que Feldenkrais toma como manera central y que Rocío señaló de una manera muy clara a través de la ley de Werner-Fechner, y que es algo que en general en las prácticas performáticas no se tiene del todo en cuenta como instrumento de conocimiento y de desarrollo. En general las prácticas se hacen de manera muy voluntaria, muy esforzada, con una cantidad de estímulo enorme que impide justamente el desarrollo de todo este campo, que es el campo de la eficiencia, de un rendimiento extremo como se nos pide a los músicos. Y en el canto es de un nivel extremo, ya que el aparato fonatorio es el más complejo de todos los sistemas de una persona. Entonces me parece que la exposición y, como decía Rosana, la cantidad de aspectos que tocó este trabajo se convierten como un aporte muy, muy importante a nivel pedagógico y a nivel institucional. También tomando lo que ustedes decían, pienso que un espacio de producción, de investigación y producción institucional es fundamental para poder seguir desarrollando la educación y específicamente en este campo la educación pública. Yo me formé, así como dijo Rosana, en instituciones públicas, también en instituciones privadas y con maestros privados, pero me parece que la educación pública es un campo esencial para el desarrollo del conocimiento y que entonces este proceso y esto que nos brinda Rocío es muy importante y que me parece muy auspicioso para la continuidad de una producción de conocimiento que siga aportando al saber en general y al saber institucional y en esta institución a la que ustedes pertenecen en particular. Así que te felicito y los felicito por llevar adelante este proceso y acompañar al otro tutor y a los maestros que pertenecen a la institución y a Rosana como también acompañante de su proceso en el canto. Así que, bueno, muchas gracias. Y te súper felicito y me emociona también haber visto todo tu proceso
en mis clases, en esta relación entre Feldenkrais y la voz, convertido ahora en un material didáctico y escrito. Muy importante también para la transmisión. Por eso también lo que decía Martín con respecto a los PIF, me parece también un proceso fundamental para afirmar y transmitir el conocimiento. Así que felicitaciones a todos. Bueno, gracias, Mariana. como coordinadora quiero agregar simplemente que quiero felicitar a Rocío, me parece un trabajo contundente, impecable. Ver tu madurez, yo te vi una profesional hoy, y me encantó, y les agradezco profundamente al jurado, a los tutores, el acompañamiento. Quiero agradecerle a Daniela Groisar también el apoyo para la realización de este PIF de esta forma. Y quiero en esta instancia invitar a los profesores, jurados, a reunirnos, a reunir, yo los acompaño para poder continuar con la instancia de evaluación. Parece bien. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, nada, me ganó de mano Claudio. Quería saludar a Claudio, que también está presente en representación de la dirección, a quien agradecemos mucho, que sabemos que está en este momento bastante atareado y se ha hecho un rato, un huequito para presenciar la defensa del PIF. A los que están asistiendo a la defensa, lo que sigue es una instancia de deliberación del jurado de manera privada, una devolución a Rocío, acompañada de Mercedes seguramente y de su tutor, y después una vuelta a este encuentro para hacer el cierre final y exponer el resultado. Si pueden esperar conectados a que el jurado delibere, se los agradecemos, esperamos seguir contando con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Ahora yo voy a cortar un ratito la grabación para no hacerla tan extensa, y a la vuelta abrimos de nuevo la grabación después de que hayan deliberado. Gracias. Perfecto. Gracias. Nos encontramos entonces con los profesores en la sala de profesores. Los saludo a todos. Me tengo que ir a dar clases. Felicitaciones, Rod, y gracias a Mercedes por la coordinación de todo este evento, a Daniela por la colaboración y a la mesa. Gracias por todo, Hasta Martín. luego, chao. Gracias, Martín. Muchas gracias a vos. Ahí ingresó Rosana Ricé. Bueno. Así es, ahí está. Bueno, Rosana, te Disculpen cedemos la palabra para que puedas vos dar el veredicto final. Bueno, no es un veredicto, pero ni mucho menos, sino simplemente agradecer también la compañía de todos quienes estuvieron presenciando esta exposición, este momento, este final de un proceso, como se evidencia la elaboración de un PIF, el cierre de una etapa, con lo grato que significa estar en contacto con otros en estas circunstancias, mucho más. Así que, bueno, ofrecerle a Rocío su calificación, digamos, el compartir su calificación, que es un 10, con una gran felicitación por su enorme tarea y por su dedicación y esmero expresados y bueno, evidenciados a partir de su proyecto que en su momento entregó en forma escrita y que fuimos teniendo la oportunidad de compartir, y que hoy en esta síntesis tan bien elaborada y realizada con el PowerPoint y con la explicación tan sensata que llevó adelante, bueno, ese sería el cierre, digamos, la conclusión de este momento. Transmitirle todo nuestro orgullo y bueno, nuestra felicitación. Bueno, voy a agradecerles
Primero a mis tutores, a Martín Tello, a Mariano Patín, por todo el acompañamiento, la orientación, la asesoría. ¿Continúo? Sí. Continúo. Por todos los intercambios, para mí fue muy enriquecedor poder desarrollar el proyecto junto a ustedes. Después agradecerles a los profes que integraron la mesa, Santiago, Rosana, Florencia, como ya les mencioné antes, por leer, tomarse el tiempo para leer el proyecto en detalle, y bueno, y acompañarme también en este cierre, y después a la coordinación, a Daniela, a Mercedes, también por el acompañamiento, palabras de aliento, de ánimos, que siempre suman. Y obviamente a mis seres queridos, que están del otro lado de la pantalla, también por todo. Bien, buenísimo. Felicitaciones, Rocío. Repetir el agradecimiento a todos los colegas que han estado acompañando el proceso, a quienes han ingresado a la sala para acompañar a Rocío y presenciar su defensa. Y bueno, nada, comienza con una nueva etapa para el conservatorio, es muy importante, así que nada, una colega más de los y las profes que están acá. Así que bueno, mis felicitaciones. No sé si alguien quiere decir algo, está abierto el micrófono. Bueno, entonces pasaríamos al momento de festejar y, no sé, ya corre por cada uno los costos y los gastos del festejo. Así que felicitaciones nuevamente y les agradezco a Mercedes, a Rosana, a Florencia, a Daniela, bueno, a Santiago, a Martín, al licenciado Patín, y bueno, nada, los que quieran seguir lo harán por canales privados con Rocío. Así que desde la regencia del conservatorio y tomando la palabra institucional, les agradezco mucho y damos por cerrado acá. Y nada, bueno, muchas felicitaciones, Rocío. Muchas gracias. Felicitaciones, Rocío. Hasta luego a todos y a todas. Gracias. Felicitaciones. Cariño de la coordinación. Cariños, Rocío. Felicitaciones. Cariños también, Mercedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sigamos adelante abriendo ventanas. Felicitaciones, profesora superior. Gracias por todo, Dani. Por todas estas semanas. El acompañamiento. A los profesores, a la agencia. Mercedes, bravo también, Mercedes. Y a Daniela. Un beso grande, Rocío. Un abrazo fuerte. Beso. Beso a Lana, que estás por allí también. Un abrazo a todos. Beso. Chau, chau. Hasta luego.